Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a estas noticias de hoy. Las comenta Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. Israel endurece las medidas de aislamiento para combatir el coronavirus, incluyendo restricciones a turistas españoles. Supuesto nuevo ataque aéreo israelí sobre el centro de Siria y los altos del Golán con misiles desde Líbano. Fuerzas estadounidenses bombardearon talibanes afganos pese al acuerdo firmado el sábado pasado para su retirada. Erdogan se reúne con Putin en Moscú para evitar una escalada bélica contra Siria. Estos son los titulares de estas noticias de hoy, que después ampliaremos en la segunda parte con la agenda cultural. Se lo adelantábamos ayer, los extranjeros de Francia, Alemania, Suiza, España y Austria no podrán ingresar a Israel a menos que tengan una capacidad comprobada para quedar aislados en un hogar. La implementación de esta decisión tendrá efecto en los próximos días y se suma a la lista de países que ya tenían restricciones, como Italia, China, Hong Kong, Macao, Tailandia, Singapur, Corea del Sur y Japón. Así lo comunicó el primer ministro Netanyahu, el Ministerio de Salud, que además mantendrá en aislamiento domiciliario durante 2 semanas a todo nacional que regrese de dichos países, prohibiendo la celebración de conferencias internacionales hasta nuevo aviso y el viaje al extranjero de los trabajadores de la salud. También se ha comunicado la prohibición de celebrar eventos masivos de más de 5.000 personas y las reuniones de más de 100 para cualquiera que haya regresado del extranjero en las últimas 2 semanas. Se recomienda al comisionado del Servicio Civil prohibir salida de trabajadores al extranjero y que los mayores de 60 años y aquellos que sufren enfermedades crónicas como problemas cardíacos, diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias o inmunosupresión eviten multitudes y el contacto con personas que regresan de cualquier destino del extranjero. Otra medida adoptada es la prohibición de entrada al país de los turistas que hayan estado en Irán, Irak, Siria y Líbano en las últimas 2 semanas. Como es lógico, se recomienda una higiene estricta y evitar apretones de manos. Actualmente hay 15 infectados del COVID-19 y más de 6.000 personas en aislamiento. Los eventos festivos de Purim en todo el país se suspenden. Bueno, y evidentemente con lo que han anunciado de los eventos masivos de más de 5.000 personas también están prohibidos, con lo cual pues las reuniones deportivas y muchas otras, los conciertos masivos, etcétera, también van a quedar suspendidos de momento. Lo que no hemos podido todavía saber con exactitud es a partir de cuándo entran en vigor estas normas, es decir, que los que regresan o los que van de España y de todos estos países, Francia, Alemania, Suiza y Austria, aparte de Italia, eso solo de la parte europea, todos los que entran en Israel pues deben demostrar que para quedarse pueden estar, digamos, enclaustrados en una casa. Lo cual es como decir turistas no, porque evidentemente un turista no va para quedarse encerrado en una casa, en un hogar, ¿no? Y aparte dicen en un hogar y no en un sitio, porque esto le pasaría la pelota a los hoteles que se tendrían que quedar contra su voluntad o contra sus beneficios, alojando a los turistas sin capacidad de que estos les retribuyan económicamente. Bueno, son medidas muy duras porque hay que también entender el texto como está redactado, por ejemplo, aparte de los mayores, para que no tengan contacto con personas que regresan de cualquier destino, del de extranjero, cualquier destino, es muy difícil en Israel porque hay muchísima gente que hace turismo y que trabaja en conexión con empresas que están fuera. Es decir, realmente esto, para evitar el contacto con personas que trabajan o que regresan de cualquier destino y que aparte de ser mayores de 60 años, que no sufran enfermedades crónicas. Y en esta lista de enfermedades crónicas están prácticamente todas las enfermedades que tienen prácticamente todos los israelíes. Especialmente cosas como diabetes o hipertensión. Aparte, alguno puede tener problemas más complicados respiratorios, cardíacos
inmunosupresión, etcétera. Pero digamos de que la lista es que se pueden mover libremente 15 personas en el país. Y también llama un poquito la atención, por lo menos a mí me ha hecho de alguna manera sonreír o sonrojar el hecho de que se prohíba la entrada a los turistas que hayan estado en Irán, Irak, Siria y Líbano. ¿Qué turistas van a Siria? Digo yo, no sé. Y luego van a Israel encima. Yo creo que Siria, todo el mundo sabe que está viviendo una guerra civil hace 8 años y no creo que tenga mucho turismo. Pero bueno, igual lo tiene. Pero me imagino que los que van a Siria por turismo son que tienen parientes en zonas más o menos liberadas que pertenecen al mundo árabe y que seguramente pueden llegar a venir, yo que sé, de Arabia Saudí o de Egipto, pero me resulta muy difícil pensar que algún turista viaje a Siria y después complete el paseo por Israel, ¿no? Pero bueno, estas son las restricciones. Yo creo que ha sido un masazo para España, no solamente para las personas que aquí sí que conocemos muchos casos, gente que tenía que, por ejemplo, gente que estuvo aquí en un congreso de cuestiones de la lengua del judeo español y que estaban destinados a volver, creo que hoy o ayer, y no sé si ahora van a tener que encerrarse 14 días junto con los otros miles de personas que le pasa lo mismo y teletrabajar. Sino también gente que pensaba viajar por Purim, que tenía fiestas, bodas, bar mitzvah, encuentros familiares, todo esto pues ha quedado un poco o casi muy afectado, ¿no? Pero aparte de todo esto, hay un masazo secundario que es para la gente que estamos viendo la evolución de cómo se trata este tema aquí en España. Y aquí en España, a pesar de que a estas horas creo que son unas cerca de 300 o algo menos de 300 las personas afectadas, pues las autoridades lo están tratando como que están todavía en la fase de contención, que dominan la situación, que si bien han prohibido algunos partidos, solamente los que tienen forofos italianos, etcétera, etcétera, y no se han tomado más medidas, no se han, por ejemplo, las medidas que ya está tomando Italia con las clases en los colegios, etcétera, etcétera. Aquí ya empiezan a haber muchas noticias de profesores, alumnos, etcétera, etcétera. Y digo que es un masazo porque consideran a España como un país de alto riesgo sanitario, aunque sea un país tan exótico como Israel, nos hace encender alguna lucecita de alarma. Esperemos que los israelíes hayan sido unos exagerados y que realmente la situación aquí esté controlada y no solamente cumpliendo con los requisitos y obligaciones burocráticas que exigen los protocolos de actuación, porque estos protocolos, por muy elaborados, democráticos y científicos que sean, se han hecho en base a enfermedades precedentes con características distintas. Estábamos hablando del ébola o estamos hablando del SARS o de la gripe A, etcétera, etcétera. Para todas estas patologías los protocolos estos sí servían, pero quizás no sirvan para lo que actualmente está pasando aquí y en el mundo entero. Según fuentes sirias, las baterías de la defensa aérea del país se activaron a raíz de un ataque israelí en la provincia central de Homs y en la región de Quneitra, en el suroeste de Siria. El ataque habría sido efectuado desde el espacio aéreo libanés y también desde las alturas del Golán. No se ha informado sobre muertos ni heridos. Según los sirios, sus defensas aéreas lograron impedir que los proyectiles alcanzaran sus objetivos, pero fuentes de la oposición sostienen que los misiles hicieron impacto en bases militares del régimen utilizado por el grupo terrorista chií libanés Hezbollah en un suburbio de la ciudad de Homs, entre ellos el aeródromo militar de Dabaa. Este ataque habría tenido lugar días después de que Israel desbaratara un intento de ataque con francotiradores en las alturas del Golán sobre la frontera sirio-israelí el 2 de marzo pasado,
cuando en Israel se estaban desarrollando las elecciones generales. Sí, esta misma semana pasó esto, lo comentamos aquí en las noticias, pero el ataque entonces fue en la frontera, en las alturas del Golán, que se desbarató un ataque, en realidad un ataque de francotiradores. Pero ahora parece que esto se asemeja a ataques precedentes, algunos de los cuales pues fueron reconocidos por el propio gobierno israelí. En este caso todavía no salieron a decir ni sí ni no, ni blanco ni negro. Así que todo indica que sí, son ataques aéreos israelíes porque atacan objetivos que a la postre y según otras fuentes, es decir, las gentes que son disidentes del gobierno actual de Siria, pues dicen que allí en estas bases había grupos chiitas de Hezbollah, proiraníes, etcétera. Eso en las cercanías de Homs. Y que los misiles también, esto de que los misiles fueran disparados desde el espacio aéreo libanés y desde las alturas del Golán ya nos recuerdan también a otras ocasiones donde esto ya ha ocurrido. Así que todo indica que sí ha habido este ataque aéreo. Lo único que no me creo de la información es que no hubieran ni muertos ni heridos, ni ninguna consecuencia de este ataque porque las baterías antiaéreas sirias alcanzaran sus objetivos y derribaran los proyectiles. No lo han hecho, no lo han conseguido hacer en el pasado y dudo mucho de que ahora hayan mejorado su puntería o que tengan una tecnología que les permita lograr esos objetivos. Así que yo tomaría en este momento esta noticia un poco con pinzas, no en el asunto de que la autoría fuera israelí, sino en el resultado de este ataque. Las tropas estadounidenses desplegadas en Afganistán bombardearon este miércoles a combatientes talibanes para defender a las fuerzas de seguridad afganas, siendo el primer ataque desde la firma el pasado sábado de un histórico acuerdo entre Estados Unidos y los insurgentes que pacta la retirada de Estados Unidos del país. El portavoz de las fuerzas estadounidenses recordó que solo el 3 de marzo último los talibanes llevaron a cabo 43 ataques contra puestos de control de las fuerzas de seguridad afganas en Helmand. El acuerdo prevé la retirada escalonada de las tropas estadounidenses en 14 meses y el compromiso de los talibanes de no permitir que el suelo afgano se use contra otros países. Los talibanes culpan al gobierno afgano de ese incremento de la violencia tras la firma del acuerdo. Bueno, recuerdan que hablamos de este acuerdo que se firmó hace unos días, el fin de semana, en el que participaron directamente Estados Unidos y los talibanes, pero no participó el gobierno afgano, que dice que no se fía de que cuando se vayan los estadounidenses pues no ocurra una desgracia, lo comentamos aquí también, pero mientras se produce esa retirada gradual de las fuerzas americanas estacionadas en el país, pues van a producir más de estos incidentes, es decir, enfrentamientos en los cuales el gobierno afgano le pide a Estados Unidos protección frente a los ataques de los talibanes. A veces ya hay que ponerse en la situación, a veces van a ser cuestiones reales, como al parecer fueron estas, es decir, que estaban siendo atacados, y otras van a ser provocaciones, porque el gobierno afgano lo que quiere es bloquear esta retirada y que Estados Unidos no se vaya, entre otras cosas porque los talibanes pues representan una fuerza que aunque no sea nada democrática, sí que supone una presencia importante, una porción importante de la población del país que se opondría al gobierno o las formas del gobierno actual en Afganistán. Pero ya saben que Estados Unidos ya está un poquito harto después de 19 años, que se dicen pronto, es la guerra más larga en la que ha estado involucrado Estados Unidos y yo creo que en muchos países, ¿no? Pues después de 19 años Estados Unidos se quiere ir sí o sí
seguramente le dejarán algunas armas al gobierno local, pero tampoco van a poder cubrir con el cuerpo de sus soldados al régimen que actualmente gobierna el país. El presidente turco Erdogan asiste este jueves a una reunión en el Kremlin con el presidente ruso Putin para defender los intereses de Turquía en Siria, aunque el mandatario ruso ya le ha dicho que está a favor de una unidad territorial de Siria y que no tolera que luche junto a grupos yihadistas en Idlib, el último refugio de la insurgencia, provincia en la que la vida de 3 millones de personas corre peligro. La Unión Europea intenta evitar una crisis como la del 2015, cuando más de 1 millón de personas desbordaron sus fronteras exteriores. Erdogan se acercó a Putin después del fallido golpe de Estado del 2015, a la vez que se alejó de la OTAN cuando decidió comprar a los rusos el sistema de defensa antiaérea S-400. Ahora paga el precio de este alejamiento. La OTAN no acude en su ayuda y la Unión Europea critica que utilice a los refugiados para conseguir más dinero. Sí, es que Erdogan, hay que decirlo todo, se ha pasado de listo. Estaba en la cima de la popularidad dentro de su país cuando en el 2015 quiso consolidar un poder más absoluto y proclamó o urdió un autogolpe de Estado que frustró en menos de 24 horas y allí acabó con toda la oposición política, sindical, intelectual, etcétera. Todo el mundo fue preso en cuestión de horas y con eso pues se quedó tan ancho y se creyó tan fuerte y tan importante que después de haber chantajeado a la Unión Europea, a la que le cerró el paso de los refugiados de la guerra siria a cambio de unos beneficios económicos, unas ayudas económicas muy importantes, pues no solamente eso, sino que con respecto a la OTAN, que era el último puente que tenía, digamos, con Occidente, se fue a comprarle el sistema de defensa antiaéreas a los rusos. Y digamos que la OTAN, aunque todavía no existe la Unión Soviética, si tiene un planteamiento defensivo justamente contra el bloque liderado por Rusia y sus aliados. Ya hemos visto lo que ha pasado con Ucrania justamente por querer integrarse en el bloque de la OTAN. Así que Erdogan cortó los puentes con la OTAN y se creyó que Putin era nuevamente o se convertía en su amigo porque le había vendido estos misiles o los sistemas de defensa antimisiles. Pero la cosa no funciona así, por lo menos no funciona con Putin, quien tiene unos intereses mucho más importantes de cara a Siria respecto a Rusia, es decir, la salida al Mediterráneo, en los puertos que tiene como base militar en la zona. Y por otra parte, allí tiene unos vínculos muy complejos con las fuerzas hegemónicas en la zona. Estamos hablando, por un lado, con el presidente sirio, al que Putin es el que le ha mantenido con vida, y no solamente con vida, sino con poder durante todos estos años, más los amigos iraníes, y evidentemente no va a perder estas amistades, estos complejos y nutritivos contactos que tiene en la zona a cambio de la amistad o la injerencia de Turquía en un territorio que no le interesa que Turquía crezca, entre otras cosas porque se acercaría a las fronteras con Rusia. Y no olvidemos que históricamente, aunque a veces uno piensa que las cuestiones históricas están superadas, pero históricamente Rusia y Turquía se han enfrentado en varias ocasiones por cuestiones bélicas, incluso antes de que existieran muchos de estos países que hoy en día llamamos con mayúsculas en el territorio del Oriente Medio. Así que pues creo que Erdogan ha metido la pata muy profundamente y creo que políticamente le queda
muy pocas ayudas en la zona, no tiene ni la ayuda de Estados Unidos, ni la de Rusia, ni la de la Unión Europea, ni la de la OTAN, así que me imagino que su destino, ya su suerte, como diría Julio César, ya está echada. Con esta noticia cerramos las noticias de esta semana, con las que volveremos la próxima ya, tras las noticias de los lunes, Jorge. Sí, bueno, yo mientras tanto voy a saludar doblemente, voy a decir Shabbat Shalom, pero como volveremos justamente en las noticias de los lunes, ahí alcanzaré a decirles Hag Purim Sameach, feliz fiesta de Purim, pero tampoco está mal decirla con un poquito de adelanto. Así que vayan preparándose para un Purim muy alegre y muy ameno. Bien, pues así terminamos esta primera parte. Ahora, tras la pausa, volvemos con la agenda. Comenzamos la agenda cultural y lo hacemos, Raquel, hola. Hola, ¿qué tal? Hola Alex, hola a todos. Hablando del mes de la mujer que se va a celebrar en Centro Sefarad de Israel. Que se está celebrando en estos días y en lo que queda de mes venimos hablándoles en la agenda cultural de la Radio Sefarad, de las noticias de estas actividades relacionadas con el 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y hemos querido lanzar una mirada a lo que nos proponen desde Centro Sefarad Israel, con el ánimo de reflexionar acerca de los avances logrados y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres que han jugado un papel clave en la historia. Por eso, Centro Sefarad Israel ha preparado una extensa programación para todo el mes de marzo que aportará la perspectiva judía en este mes de la mujer. Conferencias, conciertos, encuentros y debates tratarán de analizar la evolución del papel de la mujer en el mundo judío y en nuestra sociedad hasta nuestros días. Y todo ello de la mano de grandes expertas en los temas tratados y artistas de diversas disciplinas. Les comentamos las próximas y las que se han sucedido y las que han sucedido recientemente. Se presentó Una novia judía ambientada en el Berlín de la Segunda Guerra Mundial, escrita por José Luis Torrego, quien estuvo presente en el Centro Sefarad para hablar de esta novela, que sirve como hilo conductor para pues referirse al papel de muchas mujeres judías durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando yo digo falta, ella pronuncia acervo, sobre poetas judías en la Venezuela contemporánea, con la intención de reflexionar sobre las aportaciones de las mujeres judías a la poesía contemporánea. El escritor Juan Carlos Chirinos realizará un recorrido por la poesía de escritoras como Jacqueline Goldberg, Sonia Chocrón, Ida Grameco o Blanca Streponi. Esto será el martes 10 de marzo a las 7 de la tarde. Luego hablarán de emprendimiento en femenino. Lo hará Mercedes Bensadón, fundadora de la marca de cosméticos naturales Lita Peg. En esta conferencia ofrecerá su testimonio de emprendimiento y reflexionará sobre el papel de la mujer en la empresa del siglo XXI. Será al día siguiente, el miércoles 11 de marzo, también a las 7. Y hasta aquí les contamos. Seguiremos hablándoles de estas actividades vinculadas con el 8 de marzo, con el Día de la Mujer, con este mes que Centro Sefarad dedica a la mujer, a la aportación y a la evolución de la mujer judía en la historia y en las sociedades contemporáneas. Bueno, este mes que ya ha comenzado y esas acciones, ese programa que ya ha comenzado también. Bueno, continuamos ahora con más noticias. ¿Con qué en concreto? Pues con una noticia que nos habla del traslado de fecha de la tradicional y siempre exitosa Semana Sefardí de Toledo. Ya saben que siempre se celebraba en torno al Día Internacional, al Día Europeo de la Cultura Judía, que solía ser en septiembre. Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Toledo se ha decidido cambiar de fecha y celebrar esta Semana Sefardí, la Semana Sefardí de Toledo 2020, del 19 al 24 de marzo, con numerosas propuestas culturales que se desarrollan, dicen desde su ayuntamiento, en la mayor y mejor conservada judería de España. Una fiesta sefardí en la sinagoga de Samuel Aleví, la actuación de la Orquesta Filarmónica de Israel en Santa María la Blanca o visitas guiadas para conocer la realidad de la mujer sefardí están entre las actividades más destacadas. El concejal de
de Cultura y de Turismo, Francisco Rueda, pues ha dicho que en mes de septiembre, esta semana pasaba más desapercibida y que querían programarla en marzo, coincidiendo además con la celebración el día 24 de la Asamblea de la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, en la propia Toledo. ¿Qué contarles? Por ejemplo, lo más próximo es que el día 19 de marzo se celebrará esa fiesta sefardí de la que les hablábamos en principio, una fiesta en la que participará la Coral de la Comunidad Judía de Madrid, un conjunto de 30 voces que realizará un tributo a las raíces sefardíes, y el grupo Trota Danza, especializado en danzas sociales de los pueblos del mundo como el pueblo judío. Para el domingo 22 de marzo a las 12 se ha programado un concierto del ensamble Prateritun en la sinagoga de Santa María la Blanca, un conjunto instrumental joven con músicos de diferentes nacionalidades que desde su creación en 2011 han actuado en salas como la de la Fundación Juan March, el Auditorio de la Universidad Carlos III o el propio Palacio Real de Madrid, donde ofrecieron el pasado 28 de enero el concierto con motivo del 75 aniversario de la liberación de Auschwitz. Les iremos contando todas estas actividades de la Semana Sefardí de Toledo, que como les contamos se traslada del 19 al 24 de marzo, en vez de celebrarse como siempre en septiembre. Uh-huh. Muy bien, pues esa Semana Sefardí en Toledo con la Filarmónica de Israel, eso es un lujazo desde luego, en Santa María la Blanca. Llegamos al final, a la última noticia de esta agenda cultural. Sí, nos llega desde la Fraternidad Católica María Estrella. Ya saben que siempre se unen a las fiestas, a las festividades judías, y en este caso nos proponen una vigilia de Purim este 7 de marzo a las 7 de la tarde en la Sinagoga de Santa María la Blanca de Toledo. Lo organiza, como les decimos, la Fraternidad María Estrella de la Mañana, y quieren, en el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau, manifestar la fuerza invencible del amor sobre el odio gratuito, fundamento de todo antisemitismo, personificado también en la historia de Purim. Es una fiesta, dicen, Purim muy alegre y llena de esperanza, un poderoso signo de reparación en la antigua sinagoga Santa María la Blanca, tan querida por los toledanos y por todos. En esta vigilia se leerá un pasaje de la Megilá de Esther en pergamino del siglo XVI, se cantarán en hebreo y castellano al son de instrumentos, diferentes canciones, se danzará y se repartirán también las orejas de Amán. Así que si lo desean pueden unirse a esta vigilia de Purim, que nos llega la invitación desde la Fraternidad María Estrella de la Mañana. Muy bien, Raquel, pues gracias por esta agenda que cierra la semana en Radio Sefarad, y a ustedes, por supuesto, por escucharnos, por estar detrás de los micrófonos. Nos despedimos hasta la semana que viene. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.